Hola hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Nuevamente aquí, este, saludándolos, mandándoles un abrazo muy fuerte y dándoles algunas indicaciones para nuestros próximos cultos. El siguiente domingo, domingo 20 de diciembre, estaremos celebrando el culto navideño. Voy a estar predicando en la iglesia del tabernáculo y les voy a mandar la liga. A lo mejor va a ser un poquito más tarde porque normalmente allá graban a las 10 11 de la mañana, pero en lo que lo suben y todo eso podría llegar un poquito más tarde. Pero pues yo les aviso para que estén ahí al pendiente y en el grupo de WhatsApp que tenemos podamos ver el link para que podamos disfrutar de ese sermón navideño. El día de hoy vamos a continuar con este, nuestros sermones o estudios de doctrina, como los he estado dando últimamente. Hoy vamos a tratar el asunto del llamamiento eficaz. Nuestra lectura bíblica seguramente ya la tienen, ya la leyeron, y les voy a pedir nuevamente que abran su Biblia ya en la carta a los Romanos en el capítulo 8. Vamos a leer del versículo 28 al versículo 34 y les voy a dar un momentito para que estén listos para que podamos leer esta lectura bíblica de la palabra de Dios. Nuevamente les repito, el título de nuestro sermón el día de hoy es el llamamiento eficaz. ¿Sí? Y pues eh, la semana pasada estuve predicando acerca de la elección que Dios ha hecho de cada uno y que fue desde la eternidad. Hoy vamos a ver cómo a los que Dios ha, ahora sí que ha predestinado, como lo decíamos, de la predestinación, hoy vamos a ver ese llamamiento que es eficaz o irresistible. Leamos la palabra de Dios y una vez después de haberla leído vamos a hacer una pequeña oración y comenzamos con este sermón. Dice así la palabra de Dios ahí en el versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Oremos, hermanos. Padre Santo, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, en esta mañana, Señor, de domingo te damos gracias por permitirnos estar nuevamente meditando en tu palabra. Te pedimos, Señor, que limpies nuestra mente, nuestro corazón, que de mí, Padre bendito, limpies mi corazón, mis palabras, mi boca, Señor, y que de ella solamente salga tu bendita palabra para el crecimiento, Señor, y el fortalecimiento y el conocimiento, bendito Padre, de tu pueblo. Que sepamos bien, Señor, todas las demandas que tú tienes para con nosotros y que las pongamos en práctica para que de esta forma nuestra vida te dé la honra y la gloria a ti, Señor. En tus manos estamos, Padre, y con tu bendición es que caminamos. Gracias por todo, Padre. En tus manos estoy y, Señor, úsame como instrumento útil en tus manos, para tu gloria y tu honra, desde ahora y para siempre, Padre. Amén. Bueno, pues, hermanos, entonces dice el texto clave. ¿Qué pues diremos?
que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Dice el versículo 30 a los romanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El objetivo, hermanos, de este sermón es que conozcamos o aprendamos lo que significa el llamamiento eficaz o irresistible de parte de Dios. A manera de introducción, sabemos que en la presente década hay tantas corrientes teológicas y doctrinas erróneas y con mucha facilidad llegan a nuestras iglesias, de las que lamentablemente algunos se van tras esas formas de doctrina, las cuales usan la Biblia, bien, es cierto, pero lo hacen solo para aparentar el ser bíblicos, no la escudriñan como deberían. Y iniciamos con una ilustración. Dos jóvenes asisten a un estudio bíblico. Uno dice, es magnífico, el otro dice, son tonterías. Dos personas escuchan un mensaje muy claro acerca de la palabra de Dios. Uno cree y el otro no. Unos mellizos creen en la misma, crecen en la misma casa, con las mismas enseñanzas cristianas. Uno ama a Dios y el otro lo rechaza. Ellos son Jacob y Esaú. ¿Por qué dos personas sometidas a las mismas circunstancias reaccionan en formas opuestas? Dijo un hermano de la iglesia, Dios no nos va a llamar por teléfono, sino que por medio del Espíritu Santo nos va a hablar. Este llamamiento o llamado que hace el Espíritu Santo puede ser rechazado, esto es pregunta, puede ser retrasado por la persona. Son algunas de las cosas que veremos en este sermón. Como ya dijimos, el hombre está condenado a la muerte eterna debido al pecado propio y el heredado por Adán. Debido a esta naturaleza, él no puede hacer nada que sea agradable a Dios. La elección incondicional es de Dios. Es decir, que todo el grupo de hombres, a todos Dios los elige, solamente a algunos para salvación. Pero también elige a otros para condenación. La expiación limitada, de la cual ya hablamos, nos habla del propósito y el alcance del sacrificio de Jesús. Pero esta elección de Dios Padre y el acto redentivo de su Hijo no culminan ahí, sino que llegan al hombre por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo es que llegan por medio del Espíritu Santo? Esta doctrina nos habla de la obra regenerativa que obra el Espíritu Santo en el corazón de aquellos que el Padre eligió y por los cuales Jesús murió. Es por eso que les decía que hay tantas corrientes que muchos hermanos llegan a escucharlas y les gustan, les son gratas, pero que no son bíblicas totalmente, que solamente utilizan la palabra de Dios para decirse que son bíblicas. El llamamiento eficaz. ¿Qué es el llamamiento? Dice la palabra de Dios allá en la carta a los tesalonicenses que escribiese el apóstol Pablo. En su segunda carta nos dice, pero nosotros debemos de dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda a los Tesalonicenses 2, 13 y 14. La doctrina del llamamiento eficaz
es también llamada la gracia irresistible, como lo dice la Confesión de Fe de Westminster. Y ahí en ese libro, que es parte de nuestra doctrina totalmente bíblica, dice que a todos aquellos a quien Dios ha predestinado para vida, y solamente a ellos le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente por medio de su palabra y del Espíritu, de aquel estado de pecado y muerte en el que está por naturaleza el hombre, al estado de gracia y salvación por medio solamente de Jesucristo. No hay otra forma. Iluminando sus mentes, su espíritu, y salvíficamente para entender las cosas de Dios, quitándoles ese corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades y determinándoles a hacer lo que es bueno por su poder todopoderoso, y acercándolos eficazmente hacia Jesucristo, pero de tal manera que vienen muy libremente, pues por la gracia de Dios están en la disposición de hacer lo bueno. Es solamente el Espíritu Santo el que toca los corazones, el que redarguye nuestra mente y el que quite ese corazón de piedra para que nosotros podamos ir a Jesús. Porque si no es de esta forma, hermanos, entonces el corazón se revela, nuestra mente y nuestro intelecto se revela y no podemos ir a Jesucristo. Solamente el Espíritu Santo toca estas mentes, estos corazones, para que nosotros le reconozcamos a Jesús como nuestro Salvador. Este llamamiento eficaz proviene únicamente de la libre y especial gracia de Dios, no por cosa alguna previamente vista en el hombre. No es porque el hombre quiera, no es porque a ti te digan, haz esto, haz aquello y vas a ser salvo. No, definitivamente no es así. El llamamiento eficaz es solamente dada por la especial gracia de Dios. Hasta que, dice nuestro estudio, no por cosa alguna previamente vista en el ser humano, el cual es totalmente pasivo, o sea, él no hace nada, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, la persona es por este medio capacitada para responder a ese llamamiento y para adoptar la gracia ofrecida, transmitida en él. En otras palabras, esta doctrina afirma que el Espíritu Santo nunca falla en traer salvación a aquellos pecadores que Él personalmente llamó a Cristo. Él aplica inevitablemente la salvación a todo pecador que Él tuvo la intención de salvar. No es de que yo ore por alguien para que sea salvo. Yo no puedo hacer eso. Yo puedo decirle, ven a Jesús y vas a conocerle, pero eso sería solamente un llamado externo. Ya será el Espíritu Santo de Dios el que toque a esta persona y realmente convenza a esta persona y lo haga reconocer su pecado. Como lo acabo de explicar, esta doctrina afirma que el Espíritu nunca falla para traer a aquellos pecadores que Dios o Jesús personalmente ha llamado. Ya que el llamamiento eficaz es un llamado cuyo resultado está garantizado, Él no hace una invitación que el elegido puede aceptar o rechazar, lo que decíamos en un principio. Al llamar a sus elegidos, Dios no solo los convida a hacer algo, sino que Él hace algo en ellos. Un gran hombre que se llama Sinclair escribió: aquel que los llama crea en ellos la capacidad de responder, de forma que el mismo acto de llamar, Él los trae a una nueva vida. Es necesario, hay una necesidad de un nuevo nacimiento. Los cristianos sabemos
que los méritos de la obediencia y el sufrimiento de Jesucristo son suficientes, adecuados y ofrecidos gratuitamente a los hombres. Pero surge la pregunta, ¿por qué unos se salvan y otros se pierden? ¿Por qué unos se arrepienten de sus pecados y otros no? Los calvinistas sostenemos que Dios, quien causa esta diferencia, Él persuade eficazmente a unos a venir a Él. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan nos presenta a un fariseo que se presenta delante de Jesús, y Jesús explica a este hombre que para llegar al cielo es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Como ya lo expuse, el hombre está muerto debido a su pecado. Esa muerte significa que está en un estado de total alejamiento de Dios. Pero los cristianos hemos muerto a ese pecado en Cristo, como lo dice Romanos 6:11. Y hemos sido vivificados por el lavamiento de la regeneración que fue derramada por Jesucristo, como lo escribe Tito 3:5. La regeneración es un llamado de las tinieblas a la luz admirable de Dios, como lo escribe el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9. O es un paso de vida, Juan 5:24, un nuevo nacimiento, Juan 3:3, y un cambio de corazón, como lo escribe Ezequiel 11:19. El hombre es totalmente pasivo en su regeneración. El doctor Hosch dijo, el alma es un sujeto y no el agente del cambio, pero el cambio mismo es algo que se experimenta y no algo que se hace. El Espíritu Santo es el autor de este nuevo nacimiento y la palabra de Dios es la herramienta. A Dios le agradó, le plugó elegir la predicación como el método por el cual añadirá a su iglesia a los que han de ser salvos. ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? La predicación es la que va añadiendo, es el método por el cual Dios le agradó añadir a su iglesia a todos los que hemos de ser salvos, a los que somos salvos y a los que serán salvos. En varias partes de la Escritura se entiende que el Evangelio origina vida. Así en la segunda carta a Timoteo, en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 10, Pablo dice que Jesús quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Filipenses 2:16 llama al Evangelio palabra de vida. Pero también debemos conocer que existen dos tipos de llamamiento. Hace un momentito los mencionaba y quiero que los conozcamos, queridos hermanos. Cuando después de haber resucitado Jesús, comisiona a sus discípulos y les dice allá en Marcos 16, 15 y 16, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En este texto encontramos un orden para predicar. También entendemos que para que alguien pueda creer es necesario que alguien les predique. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? También dice que no todos creerán. Quienes no crean serán condenados. En teología se reconocen dos tipos de llamamiento. El llamamiento externo es el que hacemos cada vez que predicamos el evangelio a alguien. En ese sentido, todos son llamados, pero los únicos que pueden escuchar este llamamiento externo son aquellos que han sido llamados interiormente por el Espíritu Santo. El llamamiento externo es producido por los seres humanos, es producido por todos aquellos que llevamos el evangelio a las personas, pero el llamamiento interno es una obra solamente de Dios que ocurre solamente a sus elegidos. Aunque el llamado externo del evangelio puede ser rechazado, el llamamiento interno y especial
es especial del Espíritu Santo. Nunca deja de producir la conversión de aquellos. Por eso se le conoce como llamamiento irresistible. No se puede resistir. Y se van a convertir todos a quienes el Espíritu Santo se los ha hecho. Este llamamiento no es hecho a todos los pecadores, sino que es extendido solamente a los elegidos, a los que predestinó, a los que adoptó, solamente a ellos. El Espíritu no depende en ninguna manera de la ayuda o de la cooperación del pecador para tener éxito en su tarea de traerlo a Cristo. Es por eso que llamamos a este llamamiento del Espíritu de la gracia de Dios de eficaz, llamamiento eficaz o llamamiento irresistible. En conclusión, querido hermano, como en todas las doctrinas expuestas anteriormente, la doctrina del llamamiento eficaz del Espíritu Santo pone toda la gloria en Dios y expone nuestra total incapacidad de agradar a Dios. Es una doctrina de la gracia porque la regeneración es parte del don inmerecido que recibimos de manos de Dios. Escribió un gran hombre, Oswald Chambers, decía: no me salvo al creer, me doy cuenta que me salvo al creer. No es el arrepentimiento lo que me salva. El arrepentimiento es la señal que me muestra que me doy cuenta de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Que Dios nos pueda ayudar cada día, querido hermano, a reconocerle a Él como el autor de nuestra salvación. Que nosotros fuimos llamados porque no fuimos llamados porque fuéramos buenos, y que la predicación del Evangelio sea una costumbre en nuestras vidas, para que así seamos herramienta en las manos de Dios. Prediquemos el Evangelio. De esta forma estamos siendo utilizados por Dios. El Señor te llamó y Él te está comisionando a que lleves esta misma gracia, este mismo regalo a todos aquellos que Él ya ha elegido. Solamente tú y yo, querido hermano, somos este medio. Los ángeles quisieran hacerlo, pero no les fue permitido. Este don, este regalo, fue para ti y para mí. Aprovechemos el tiempo, más en este tiempo de pandemia donde vemos dolor, angustia, preocupación. Aprovechemos para predicar a Jesucristo. Que el Señor te bendiga y te siga fortaleciendo. Hasta luego.